Saludos. Nosotros somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Urania Montaz. Nos encontramos cursando la asignatura de Ética Profesional de la mano de la docente Ana Felicia. Nuestro grupo recibe el nombre de Responsabilidad y está conformado por Yanirza Félix González, Mirla Cristal Valdés Hernández, Celinet Esther Durán Galván y quien les habla, Rosemary Montero de los Santos. En esta ocasión estaremos hablando acerca del docente como referente ético. En esta presentación abordaremos el tópico del docente como referente ético. Para desarrollar esta temática, mostramos la relevancia de la ética en la vida de un docente, los principios éticos que el maestro debe asumir frente a su propia profesión, también frente a los alumnos, colegas y comunidad. Además, los deberes éticos que deben cumplir y las sanciones que pueden ser aplicadas en caso de que se cometan faltas graves o atenuantes al código ético. Todo esto con la intención de exhibir al docente como un modelo de persona ética, que no solo manifiesta sus valores para ser reconocido por un ente social bien formado, sino más bien para predicar con su ejemplo y así motivar a otros a que se comporten según las normas éticas establecidas. El docente como referente ético. Un docente es aquella persona que se dedica profesionalmente a enseñar y juega un papel importantísimo en la sociedad, ya que es una persona que imparte conocimientos, valores y también da herramientas a la sociedad para que sean mejores ciudadanos. El docente cumple con una serie de funciones. Dentro de ellas se encuentra la función ético y social, ya que imparte a los alumnos valores y actitudes, ayudando a los estudiantes a discernir o diferenciar lo que se debe y no hacer en una sociedad. Está la función de gestor, porque el docente gestiona el aprendizaje en los alumnos para que estos sean entes activos y también participativos en la sociedad en que se desenvuelven. Y la función técnica que ayuda a los alumnos de manera adecuada a utilizar las herramientas tecnológicas que vienen apareciendo con el tiempo. La ética es el estudio y reflexión sobre la moral, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. La función de la ética como disciplina es analizar las normas o mandatos de la moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Para la ética cumplir su función se subdivide en ramas especializadas. Está la metaética. Esta estudia las teorías éticas en sí misma y analiza los significados atribuidos a las palabras. Por ejemplo, como a qué se refieren cuando se dice hacer el bien, o qué es buscar la felicidad, o qué es la felicidad, o puede ser lo deseable. Está la ética normativa o la deontología. Esta establece los principios para guiar normas y deberes en ámbito de interés común. Un ejemplo de esta sería la ética profesional. Y también está la ética aplicada. La ética aplicada analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones controversiales concretas. La ética en la profesión docente. La ética en la profesión docente posee una gran importancia para el docente, ya que mejora la práctica pedagógica y también logra mejorar la reflexión personal y compartida, incluso sobre la actitud moral propia y profesional. Además, la ética en la profesión docente permitirá que los docentes brinden una excelente calidad de educación, teniendo cualidades éticas y morales y fomentando los valores en el estudiante.
Y aunque no se garantice que todos los docentes poseen una ética profesional, esta siempre se llevará a cabo una mejora para que así cada persona o cada profesor a través de ella pueda brindar un ambiente favorable, tanto en lo personal como en las personas que los rodean. Ahora yo lo voy a estar dejando con mi compañera Cristal, quien les hablará de los principios éticos del docente. Bien, para nosotros entrar al tema de los principios éticos del docente, debemos conocer qué son los principios éticos docentes y cuáles son. Para ello les voy a dar una breve definición sobre qué es un código docente y por qué es importante. Pues un código docente en general son las normas que debe de poseer un docente, las normas por las cuales debe regirse, las leyes y así sucesivamente. En general, estas pautan a crear un clima de aprendizaje y de enseñanza que nutran el potencial de los alumnos, desde una mirada que los llame a reflexionar, a tomar conciencia del marco de un código de ética que brinda un maestro, que puede ayudar a los aspirantes a la docencia, a definir su magisterio, definir qué es lo que quieren estudiar, dependiendo del comportamiento de su maestro. Una profesión en la cual deseen verse comprometidos en un futuro. Eh, Aquí van resumidos entonces algunos de los principios expresados en un código de ética docente. Por ejemplo, aquí tenemos los referidos a la conducta hacia los alumnos. Dentro de estos quiere decir que aunque la familia es una de las primeras educadoras, de las partes educadoras de un estudiante, los docentes deben de fomentar esas virtudes cívicas como la integridad, la diligencia, la responsabilidad, la cooperación entre ellos mismos, la lealtad, la finalidad, entre otros valores que ayudan a que se forme una persona de bien, un ente social que aporte a la sociedad. También como docentes debemos tener esa meta de que se pueda medir el progreso del alumno, de cada alumno, no solamente en el ámbito académico, sino también cómo se vayan formando como ente social, cómo vayan creciendo como personas y como ciudadanos. También tenemos los principios referidos a la práctica y a las competencias profesionales. Dentro de estos, el personal de la educación, o más bien el docente, asume la responsabilidad de rendición de cuentas por su función y siempre intenta demostrar que es competente con su tarea. Siempre intenta dejar saber que él sí puede con esa responsabilidad de educar a un estudiante. También procura conservar la dignidad de la profesión, obedeciendo a la ley y el mantenimiento de integridad personal. Y aplica para aceptar u otorgar una posición, una responsabilidad. Por ejemplo, de darle una calificación a un alumno. Debemos de tener un acuerdo entre nosotros y no podemos violar ese código de no justificar, aunque sea un punto que se le vaya a quitar a un estudiante en X trabajo. Debemos de justificarlo. También están los referidos a la tarea, al trato de los colegas, perdón. En esa parte es muy importante, pues sabemos que con nuestros colegas es con las personas que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ya que pasamos casi 8 horas en un plantel educativo en este ámbito. El profesional de la educación tiene un trato justo, tiene que acoplarse a tener un trato justo y equitativo con todos sus colegas, a revelar la información confidencial, no revelarla
perdón, no revelar la información confidencial de los mismos, a menos que no se les solicite. También no deben realizar falsas afirmaciones que puedan afectar al plantel educativo y y no reprimir o censurar la crítica a un colega en presencia del público. Es decir, debemos respetar los turnos al hablar de nuestros colegas y no podemos decirle, no, no hablen, por ejemplo. Y también algunos principios hacia los padres y el resto de la comunidad. Estos también cumplen un papel fundamental en este ámbito, porque el docente debe de poner en práctica en todo momento eh, la parte de asumir el esfuerzo por comunicarse con los padres, por comunicarse con la sociedad y el ámbito en el que se desenvuelve. También tiene que procurar que los padres y la sociedad en general asuman tanto como ellos la parte de tener una meta en común, que es educar a los niños, a los estudiantes de una buena forma, de una forma en la que no solamente se creen personas intelectuales, sino aparte también educadas de la mejor forma posible. Eso es todo de mi parte, los dejo con mi compañera Rosmary. Bien, en esta ocasión yo les estaré hablando acerca de los deberes éticos del docente. Sabemos que la ética es una corriente filosófica muy abarcadora, por lo que se ha hecho necesario que ésta se clasifique o se categorice, para que pueda atender a todos los contextos habidos y por haber. La deontología es una rama de la ética que se encarga de establecer normas morales y éticas que deben cumplir las personas en una determinada profesión. Es muy importante que nos rijamos por este código para así poder respetarnos como personas y también respetar los derechos de los demás. Uno de los principales deberes con los cuales debe cumplir el docente es ejercer su rol con estricto apego y respeto a las consideraciones éticas y valores morales, individuales y sociales. El docente debe estar estrechamente compenetrado con cada contexto de los estudiantes. Debe conocerlo a cada uno como un ser humano individual. Debe saber el contexto social en que se desarrolla cada quien, puesto que sabemos que debido a nuestros distintos ambientes en los cuales podemos desenvolvernos, pues también serán los valores que fomenten en nosotros, los que nos impartan en casa y también en la comunidad. Así que el docente debe saber cuáles son esos valores con los que cuenta el estudiante para de este modo poder conocer cómo tratarlo y también cuáles cosas debe fomentar en este para que el día de mañana sea un ente social productivo y también moralmente aceptado por la sociedad en la cual se desenvuelve. Otro de los deberes con los que tiene que cumplir el docente es entender la educación como uno de los derechos humanos fundamentales. La educación, más que una necesidad o más que considerarse como una obligación, debe ser concebida como un derecho fundamental de cada persona, sin importar cuál sea tu color, cuál sea tu condición social, cuál sea tu inclinación sexual, se debe respetar y debes ser educado. Es un derecho que cada persona reciba educación y es un deber del docente poder impartir educación a todo el mundo sin importar sus preferencias. Otro deber con el cual tiene que cumplir el docente es conducir sus programas de manera que impidan la discriminación. Actualmente en las aulas vemos muchos estudiantes teniendo enfrentamientos, incluso propios docentes ofendiéndose por sus preferencias sexuales, por su color, por su raza, por su etnia, también por su religión. Debemos saber que en la escuela se dejan por fuera todas esas preferencias y pasamos a ser únicamente docentes con el único interés de crear un estudiante formado en valores y también en conocimientos que pueda luego desenvolverse en la sociedad sin causar daño, sino al contrario, siendo una persona productiva que vele
porque se cumplan los derechos y deberes de cada persona. Así que en la educación, en las escuelas, no se puede juzgar por ninguna de las preferencias, ya que este no es un lugar para juzgar, sino más bien para formarte, para que la sociedad no te juzgue, sino que te reciba como un ente social productivo y también bien formado. Otro de los deberes que debe cumplir el docente es propiciar la vigencia plena de los derechos humanos, el derecho a vivir, el derecho a educarnos, el derecho a jugar como niños, el derecho a tener una familia. Actualmente vemos que los niños están cumpliendo con deberes que no le competen, como son trabajar. El docente debe velar porque ningún niño, sin importar la condición que tenga, esté trabajando, porque esto sería faltarle a su espacio para poder estudiar y cumplir con los deberes que sí le corresponden como estudiante. Otro de los deberes del docente es concebir al alumno desde una perspectiva integral. El alumno, antes de ser estudiante, es un ser humano biológico, psicológico y social, por lo cual el docente no solo puede tratarlo como si fuese un ente académico al cual debe enseñarle, sino también que debe concebir al estudiante como un ser social que tiene necesidades e intereses dependiendo del ambiente donde se desarrolle, y también tiene necesidades psicológicas que el docente debe pretender cubrir o por lo menos ayudarle, brindarle la asistencia que necesita o comunicarlos con alguien que sí pueda ayudarle en estos casos, ya que sabemos que si una de estas tres partes se encuentra afectada en el estudiante, pues su rendimiento académico va a ir en declive. Otro deber ético del docente es asistir y ser puntual en el cumplimiento de su profesión. Como futuros docentes, desde ahora debemos de crear ese valor de la responsabilidad y puntualidad. Debemos ser puntuales en nuestra profesión, no tan solo en la llegada a la escuela, sino también puntuales con nuestras planificaciones, con las reuniones que se den en el centro educativo, también puntuales a la hora de cumplir con alguna cosa que le hayamos prometido a un estudiante, ya sea una tutoría, una clase aparte, cualquier cosa que comprometa al docente, este debe tener plena conciencia de que debe encargarse de esta de manera puntual para así no afectar el curso de su profesión. Otro de los deberes que debe cumplir es mantener una vida pública y privada ejemplar. Vemos a menudo que los docentes llevan una vida ejemplar dentro de la escuela, pero debemos recordar que el docente no es maestro solo dentro de un centro educativo, sino que es maestro en todos lados, en la casa, en su comunidad, con sus familiares. El docente debe de ser un ente ejemplar que preserve los valores morales y éticos con los cuales ha sido formado. Únicamente no podemos estar exhibiendo educación cuando estamos frente a los estudiantes o frente a los colegas de nuestra profesión, sino que también debemos ser educados y debemos ser seres éticos y morales cuando estamos en casa con nuestros familiares, ya que de nada sirve que nosotros estemos exhibiendo algo en las escuelas si dentro de nuestra familia no lo cumplimos, si somos egoístas o somos irrespetuosos con las personas que tenemos en casa. Otro de los deberes que debe cumplir el docente es combatir con todos los medios lícitos la conducta moralmente censurable de sus colegas. Anteriormente, nuestra compañera Cristal dijo que el docente no debe de revelar los secretos personales de su colega, a menos que esto no le sea solicitado. Pero también debemos saber que cuando estamos viendo a un personal de la educación haciendo cosas inadecuadas, debemos comunicarnos en primera instancia con este para ver si las cosas se pueden corregir de manera privada, pero en caso de que esto no pueda ser posible, pues también es deber del docente hablar con las entidades directivas para que esto pueda cesar, ya que si, por ejemplo, vemos a un docente cometiendo algunas actividades ilícitas dentro del centro educativo o fuera que puedan afectar el curso de su profesión, pues es deber nuestro corregir esto, ya sea que un docente esté enamorando a una estudiante. Sabemos que también es un deber ético respetar ese vínculo entre alumno y docente
que debe mantenerse y para nada debe faltarse, puesto que el docente debe ser un ejemplo para un estudiante y debe mantenerse como eso, no puede tener relaciones estrechas, sentimentales, que puedan perjudicar su labor como docente. Esto ha sido todo de mi parte, los dejo con mi compañera Celina. Así es. Otro punto que debemos tener muy claro es que de no cumplirse con esos deberes éticos, existen códigos, o sea, esos deberes éticos que están bien plasmados en códigos, existen sanciones que también pueden aplicar para los mismos. Dentro de esos deberes, de no cumplirse algunos de ellos, existen ciertas faltas que pueden ser consideradas agravantes y en su defecto también pueden ser consideradas como atenuantes. Aquí dice que las faltas agravantes pueden incurrir en la comisión del hecho en complicidad con compañeros del trabajo. Es decir, que esto puede no solo perjudicar a un maestro, sino que bien puede ser un grupo de maestros los que estén incurriendo en esa dicha falta. Puede ser llegar tarde o bien puede ser cualquier tipo de falla que tenga que ver con, ay Dios, que tenga que ver con, ay Dios mío, eso mismo. Continúo. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada por su superior. También están cometer la falta para encubrir otra y reunir la responsabilidad o atribuírsela a una persona. Cuando decimos que cometer una falta para encubrir otra, esta puede ser que vemos a un docente, vemos a un compañero cometiendo algún error en su labor y al cubrir eso o al hablar alguna mentira para hacer que eso no sea descubierto, también estaríamos nosotros realizando alguna falta. También están las faltas atenuantes, haber observado buena conducta en su trabajo, haber sido inducido por un superior jerárquico, confesar la falta oportunamente y mostrar genuino arrepentimiento y haber cometido la falta bajo ofuscación o presión. Podríamos decir que son aquellas faltas que no nos afectarían tan directamente porque están involucrados otras personas en ellas y también vamos a decir que estas son aquellas en las que no tenemos directa responsabilidad. La siguiente. Siguiente. Okay. Estas son las sanciones que podrían la persona sufrir dependiendo la falta que haya cometido. Claro está, sabemos que no solamente el docente, sino todo servidor público, según el artículo 9 de nuestra Constitución, dice todo servidor público que viole intencionalmente o por falta grave e inexplicable los principios rectores de este código de ética, pero sin que dichas faltas implique violación a las leyes en general y que por tanto no fuesen susceptibles de ser juzgados por la justicia ordinaria, será sancionado disciplinariamente de conformidad con la gravedad de las faltas de la manera. Es decir, que dependiendo la falta que haya cometido el docente, este será amonestado. Por ejemplo, como decía Rosemary anteriormente, una falta ética sería llegar tarde al plantel. Entonces vamos a decir que esta podría ser denominada una falta leve, entonces se le da una amonestación privada al docente. Ahora bien, cuando el docente es recurrente en esa falta o en cualquiera, se le daría una amonestación pública. Cuando la falta es ya de un poquito de más gravedad, puede ser que
Puede ser que haya faltado algún día de clase sin alguna previa explicación o justificación. Eso se le puede ser suspendido su sueldo por un mes. Si es recurrente en dicha falta, se le podría suspender por 3 meses o quizás hasta más. Ahora bien, cuando la falta es verdaderamente grave, esa es una falta, vamos a decir, puede ser irreparable, se puede llegar a la cancelación definitiva. Causas por las que puede llegar a este extremo de las sanciones serían enamorar a las estudiantes o quizás llegar a intimar con alguna de ellas. Eso sería una falta imperdonable, por lo que las personas y las personas del lugar deberían someter a ese docente a la cancelación definitiva de su cargo. Además también que es el abandono de su labor también podría quitársele la plaza al docente. Sabemos que el docente está referido como ético porque para la sociedad, todas aquellas personas a quien nosotros le dejamos nuestros niños en sus manos deben de cumplir con cierto perfil. De caso de no cumplir con ese perfil, esas personas no pueden simplemente estar encargados de, vamos a decir, formar el carácter de quien mañana serán nuestros ciudadanos. Por tal razón que estas sanciones deben de ser puestas en práctica y puestas en marcha, que no están simplemente ahí en nuestra Constitución para ser observadas, sino que también deben de ser tomadas muy en cuenta, pues sabemos que de no ser así, el orden que debería tomar, que debería tener nuestros centros educativos, que deberían tener nuestro sistema de educación, sería un total desorden. Por tanto, que se deben tomar en cuenta estas acciones ante faltas al código ético. Aquí están las fuentes bibliográficas sobre las que nosotros nos apoyamos para hablarle lo que anteriormente les hemos dicho. Eso fue todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido de su satisfacción poder escuchar lo que ya hemos expuesto. Muchas gracias.